Voy a empezar. Voy a saludarlo a todos, ¿cierto? Hoy día 27 de octubre. Estamos en el encuentro de Ciencias Naturales con el quinto básico y vamos a comenzar hoy día a trabajar, ¿ya? Un saludo para sus compañeros que por algún motivo no han podido, ¿cierto?, estar presentes hoy día, ¿ya? Vamos a comenzar. Ya, callada, hija. Miss, ¿Ah? yo ya terminé mi acuario. Ya chicos, espérenme un poquitito. Estaba arreglando un problemita que tengo aquí con una pequeña. Una pequeña que anda con mañas. Chicos, antes que empiece, yo quería pedir disculpas, ¿ya? Pedir disculpas porque cuando nos juntamos el día miércoles, eh, hubieron ciertos carteles que a lo mejor, chicos, yo no los nombré y no lo quise hacer con mala intención, ya no lo, se me van porque de repente cuando ustedes hablan aquí en la cámara, por ejemplo, si ahora yo tengo aquí un orden, que yo tengo aquí, por ejemplo, está la Sofía, está la Mariana, después hay otro, pero al mover yo la cámara se me cambian todos de orden, pues, ¿ya? Y lo mismo pasa ese día cuando estuvimos en el desayuno, o sea, en esa 11, ustedes hablaban y yo podía ir viendo aquí uno por uno los chicos, pero al mover ya se me pasan a la página 2 y ahí ya se me vuelven a cambiar todo. Entonces le pido disculpas porque hubieron a lo mejor algunos compañeros que tenían, ¿cierto?, su cartelito y en ese momento yo no los vi o no los nombré, ¿ya? Como es el caso, por ejemplo, aquí tengo varios, a lo mejor a la Martina no la nombré, a la Antonia Castro tampoco la nombré, y yo les pido disculpas, chicos, por si algún otro compañero, ¿cierto?, no lo nombré ese día, ¿ya? Pero quería decirle eso, en realidad se me fue, y me gustaría que cuando a mí se me vaya algo o se me escape algo, ¿cierto?, ustedes me hagan recordar, ¿ya? Me hagan recordar porque de repente uno también, chicos, se le pasan las cosas, ya no es que uno quiera hacerla, digamos, en forma intencional, no, ¿ya? Entonces eso quería pedirle disculpas a Antonia, igual si en algún momento no te nombré, quería pedirte la disculpa, Antonia Castro, ¿ya? Y pedirle disculpas a los demás compañeros también porque a lo mejor hubieron varios que no nombré ese día, ¿ya? Em, Eso quería decirle, chicos. Y ya, chicos, ahora sí vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar ahora a trabajar, ¿ya? El tema de hoy día es la contaminación de la hidrosfera, ¿ya? Y nuestro objetivo, ¿cierto?, es continuar con el tema, ¿cierto?, de explicar, ¿cierto?, los efectos positivos y negativos de toda actividad humana en los océanos, en los ríos, en los glaciares o en cualquier parte de nuestra hidrósfera, ¿ya? Primero que nada, las medidas de recomendaciones, ¿cierto? Ingresar con su cámara encendida. Lo ideal es que yo los vea todos, que ustedes están ahí, están escuchando, están colocando atención, ¿cierto? Siempre que ingresen, saludar, mantener el chat como medio de preguntar temas relacionados, ¿cierto?, con el contenido, pedir la palabra para hablar. Ya, en cuanto a este tercer punto, mantener el chat, chico, el chat es para preguntar, para consultar, ¿ya? Y si hay alguna pregunta, yo le voy a pedir a algún compañero, ¿cierto? O no sé si estaba la Antonia o alguna compañera que pueda irme Yo, avisando. yo estaba Ya, ayudando. Antonia, para que me vayan avisando en el chat, porque yo a veces el chat no lo alcanzo a ver cuando estoy trabajando, ¿ya? Vale. Y se me pega y no puedo, no sé por qué no se abre de repente el chat. ¿Ah?
Yo estoy desde mi celu y desde mi compu porque tengo la pantalla de mi compu y desde mi celu hablo porque se le echó a perder el micrófono a mi compu. Ya, vale, ya. Por eso hay Eh, 2 cuentas de Matías Huiquiruca. ya, Matías, gracias por avisarme, Matías. Ya. Ahora, las recomendaciones, chicos, del COVID, ¿cierto? Que al toser siempre taparse la nariz y la boca, ¿ya? O ponerse el antebrazo, ¿cierto? Mantener la distancia con otras personas cuando salgan, ¿cierto? Usar mascarillas y lavarse las manos constantemente con agüita y jabón, ¿ya? Entonces, hoy día, cuéntenme ustedes, chicos, a ver, hablemos un poquitito. ¿Qué es la contaminación para ustedes? ¿Qué es la contaminación en general? A ver La aquí. contaminación para Para mí, mí que la contaminación es algo que puede afectar mucho el planeta. ¿Ya? la ¿Sí? contaminación para mí es la basura, los químicos que caen. ¿Ya? Para mí la contaminación son todas las cosas que vienen desde el plástico, tomando por el plástico de las botellas, por chicles, cosas así que alguno tira, el humo de las fábricas, etcétera, todo lo que se podría hacer como malo para el planeta. Si alguno tira basura, contamina el planeta porque la basura es contaminación. Claro. Ya. A ver, vamos a seguir preguntando. A ver, Ignacio Rivera, ¿qué es para ti la contaminación? Para mí es el que botan la basura, por ejemplo, la gasolina, las botellas, etcétera. Ya. La Fernanda Jara, ¿qué es la contaminación para ti, Fernanda? Siento que la contaminación es cuando alguien tira algo al suelo, como una botella de plástico o algo así, Ya. y eso es contaminar. Ya. Joaquín Insunza, ¿qué es para ti la contaminación? La basura y cuando alguien tira basura al mar y esas cosas. Ya. Se me escapa aquí alguien, ves que de aquí se me van perdiendo los nombres, después parece que yo me volviera a repetir los mismos nombres. Cristóbal Uribe, ¿qué es la contaminación para ti? Para mí, así como las botellas de plástico, el plástico también y la basura. Ya, Los pesticidas y los aerosoles, porque antes había unos aerosoles que contaminaban la capa de ozono. ya. Y le vamos a preguntar a Antonia Castro. A ver, ¿qué es para ti la contaminación, Antonia? Anto, Antonia, ¿está ahí? Antonia, Antonia Castro, ¿estás ahí? O por último, si no puede hablar, contéstame en el chat, ¿ya? Miss Ignacia Méndez, Agustina Villalonco, Ignacia Fernández está levantando las manos. Ya, ya, Ignacia Méndez, a ver, Y Francisco Yarzún. ya. ¿Qué para ti, Ignacia Méndez, la contaminación? Ignacia Méndez. Ya, pues chicos, no se queden pegados, pues no es que ahí no nos vamos. Yo no sé si me están escuchando, ¿no? Ignacia está. A ver, la Ignacia Fernández. Para mí la contaminación es la basura, etcétera. Ya. Agustina Dañan Villalonco. ¿Ah? Dime, Ignacia.
La contaminación son químicos o componentes nocivos físicos o biológicos en el medio ambiente. Ya, muy bien. Ya, chicos, miren, la Miss, contaminación... ¿Ah? Francisco Yarzún y Mariana Cárdenas también están levantando sus manos. Ya, Francisco Yarzún, dime. De la contaminación, eso yo creo que, no sé si alguien cacha Coñaripe, ¿Ya? de que Coñaripe. ahí había una playa. Yo fui a la playa de Coñaripe y ahí había un montón de basura tirada en el agua y no se podía casi entrar porque había mucha basura, como latas, plástico, Ya, y trozos de Coñaripe, madera. la playa de Coñaripe es lago, río, mar. ¿Qué es lo que es? Pues no sé, ni me había fijado, estaba de Lago. vacaciones antes. El lago, la playa de Coñaripe están en un lago. Era Sí. para que identifiquemos entre, ¿cierto?, los contaminantes que se producen no solamente en el mar, en el río, en los lagos, ¿cierto? Es todo contaminante, ¿cierto?, que llega al agua, ¿ya? En todo caso, chicos, ¿quién más me tiene la mano levantada? Yo misma. Mariana Cárdenas. Ya, Mariana, dime. La contaminación es una introducción de sustancias u otros elementos físicos a un medio. Ya, bien. Florencia Carrasco. Ya, para mí, Florencia, para mí la contaminación es todo lo que contamina, toda la basura que contamina el mundo. ya, bien. Ya, chicos. Y Miss, lo último, no sé si a la Agustina se le habrá quedado algo, pero todavía tiene su mano levantada. Ah, Agustina, a ver. No, Miss, no. Ah, ya. Ya, chicos. La contaminación, ¿cierto?, de las aguas es cualquier cambio, ¿cierto?, que se produce, ya sea a nivel químico, físico o biológico, ¿ya? Algún cambio, sea porque se hayan derramado petróleo, ¿cierto?, porque haya afectado a lo mejor algún tipo de enfermedad, ¿cierto?, en la parte biológica, alguna especie marina o una especie, digamos, de agua dulce, y lo que haya sido cierto, algún cambio físico también por el calentamiento global, ¿ya? El calentamiento global también produce, digamos, algún desperfecto, ¿cierto?, en el ecosistema de las aguas, ¿ya? Entonces, contaminación puede ocurrir de cualquier forma, puede ser en forma química, física o biológica a nivel de vida, ¿ya? Pero también esta contaminación, ¿cierto?, causa cierto efecto dañino en todo lo que está dentro del agua, ¿ya? Y a la vez también, ¿cierto?, los seres humanos al consumir esta agua también van a tener problemas de salud, ¿ya? Todos estos contaminantes, ¿cierto? Miren, aquí los peces, ¿cierto? La gran cantidad, esperen, la gran cantidad de peces, ¿cierto? Cuando son contaminados por basura, ¿cierto? Los peces también mueren, ¿ya? Porque ellos comen lo que está en las aguas, ¿ya? Cuando se derraman, ¿cierto? Todas estas aguas que son aguas servidas y van cayendo a los ríos, a los lagos, ¿cierto? Por tubería, también está contaminando todo el ecosistema de ese lugar, ¿ya? Y de alguna manera, chicos, estas mismas aguas después, ¿cierto? Contaminan y cuando uno va, ¿cierto? Se baña en lagos, a veces esta agua ya van con residuos, con contaminantes, y eso también nos va afectando a nosotros, a la salud, ¿ya? Vamos Igual, a, sí, pues vamos igual, absorbiendo, ¿cierto? Partículas pequeñas de contaminantes, de los químicos, vamos asimilando los olores, ¿cierto? Que producen esta agua. Estas aguas también van teniendo virus y bacterias, ¿ya? Y también esos contaminantes industriales y vehículos, ¿cierto? Que arrojan
a las aguas, también esto produce daño a un ecosistema completo. Dime, Sofía Loaiza. Igual hay gente que hace pipí en los lagos, eso también puede contaminar. Claro, todo contamina, porque imagínense ustedes cuando se bañan a la orilla de un lago, ¿cierto? El agua sale turbia, está turbia así como este joven que se está tomando el vaso de agua, ¿ya? Y muchas veces al bañarse, uno traga agua, pero es inconscientemente porque te sumergiste y te entró agua por la nariz y pasa a cierto a nuestro estómago, ¿cierto? Y esa agua muchas veces también lleva contaminante. Entonces todo esto, ¿cierto? Nos va produciendo enfermedades, ¿ya? Las aguas contaminadas, ¿cierto? Que contaminamos nosotros como seres humanos muchas veces y son consumidas, ¿cierto? A través, digamos, de personas y estas aguas, ¿cierto? Van produciendo enfermedades, ¿ya? Ahora, ¿qué causa la contaminación del agua? ¿Ya? Las causas de la contaminación del agua son los hogares domésticos, ¿cierto? Los hogares como nosotros también contaminamos el agua porque muchas veces arrojamos el aceite, arrojamos residuos de químicos, ya sea cloro, ya sea algún otro químico, ¿cierto? Lo arrojamos por el lavadero, ¿ya? Por los lavaplatos. Entonces, todos esos residuos, incluso los jabones, ¿cierto? Que nosotros ocupamos, las cremas, nos lavamos, y todos esos residuos van por tuberías que después van siendo arrojadas a los ríos, a los lagos, a los mares, ¿ya? También las industrias hacen lo mismo, ¿ya? La industria, ¿cierto? Ellas en grande escala, ¿cierto? Contaminan porque ellos, aparte de contaminar la atmósfera, ¿cierto? También esos, al evaporizarse, digamos, al cumplir un ciclo del agua, ¿cierto? Esos mismos que contaminan la atmósfera, caen esos residuos al agua. No sé. Me hice una pregunta, nos dicen que tenemos que lavarnos con jabón sí o sí, entonces si nos lavamos con jabón y contaminamos, ¿cómo nos lavamos? Es que lo que pasa, chicos, es que estos son, digamos, contaminantes que no son, digamos, tan fuertemente dañinos, ya tan fuerte, porque lo que más daña en los contaminantes son lo que lanza la industria. Y lo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Es que cuando usemos un jabón, usemos algún champú, estos champús también sean suaves, no sean con muchos químicos, ¿ya? Si vamos a usar cierto detergente, el detergente también hay que ver la cantidad de químicos que tiene, pero lamentablemente tenemos que usarlo y tenemos que utilizarlo, ¿cierto? Para mantener higiene, para mantener, ¿cierto? La limpieza hoy en día que nos exigen, ¿cierto? Que tenemos que lavarnos constantemente las manos, ¿ya? Pero lo que hay que sí evitar es botar en exceso algún producto químico, algún aceite, ¿cierto? Que todo eso llega al agua, ¿ya? Las industrias, como yo les decía, son las más dañinas y perjudiciales hoy en día porque ellas todos sus desechos lo arrojan, ¿cierto?, en tuberías al agua, o si no, a través del humo, ¿cierto?, lo arrojan en la atmósfera y eso también en el fondo va cayendo al agua, todos esos químicos. Las prácticas agrícolas, ¿ya? Las prácticas agrícolas, todos los insecticidas que tiran al suelo, lo absorben las aguas que están en el subterráneo, ¿ya? Aguas subterráneas que van absorbiendo todo estos residuos, digamos, industriales, ¿ya? Los insecticidas que le tiran a las plantaciones, ¿ya? Y se producen todos estos, digamos, contaminación en los lagos, los ríos y muchas veces en el mar. Martina, dime. Miss, ¿puedo ir al baño?
Ya Martina, anda. Me van a disculpar un poquito, yo estoy tomando un La tecito. Mariana ¿Ya? tenía la mano levantada, ya no Ya, la María. tiene. Sí, no, yo le estaba pidiendo disculpas si es que me ven tomando porque se me seca la garganta, chicos, estoy congestionada y no, y por eso que tomo líquido para que no se me seque, ¿ya? Mariana, cuéntanos, ¿qué ¿Puede pasa? poner el chat en privado? Ya, Sí, Miss, colóquelo en privado. están hablando, ve que no se concentran, chicos, están algunos que están muy Antes se estaban desconcentrados. peleando por unas caritas. Ve, ya, está en privado el chat, ¿ya? Solo yo puedo verlo. No deberíamos a esta altura estar frenando el chat porque ustedes ya están meses trabajando con este sistema, chicos, y es algo que ustedes tienen que ir asumiendo y que tienen que ir trabajando en forma normal, verlo como algo normal. ¿Ya? Benjamín Barriento, dime. Igual se estaban medio peleando en el chat y no entiendo por qué y después empezaron a decir, ay, que usa tal cara, que usa tal cara y se peleaban por eso. Oh, ¿ve? Ya, pues entonces no hay que dejar el chat. ¿Ya? Es que después yo les voy a preguntar cuando hagamos la tarea y ahí estén preguntando lo mismo que se estaban peleando en el chat. ¿Ya? Ahí vamos a preguntar si ellos realmente estaban concentrados escuchando lo que uno les dice acerca de la contaminación. Ya. También las aguas residuales a menudo dice contienen heces, orina y residuos de la lavandería. Todas esas aguas residuales, esas aguas que caen, ¿cierto? A esos residuos que vienen en el agua, ya sea, por ejemplo, lo que yo le estaba diciendo, en las plantaciones, ¿cierto? Cuando los animalitos también, ¿cierto? Hacen su heces, su caquita, su orina, ¿cierto? Al caer el agua, él absorbe también el agua subterránea y después esas aguas también llegan a nosotros, ¿ya? Y lo mismo pasa, por ejemplo, cerca, esta misma agua que nosotros tenemos alcantarillado, desemboca en los ríos, ¿ya? Y ahí también van la caca y la orina, ¿ya? Y todos los residuos de lavandería, ¿ya? Entonces, todo esto, chicos, produce, digamos, una contaminación a nivel, digamos, de todo, ¿ya? Por eso que todas esas aguas hay que desinfectarlas, tienen que pasar por un proceso de filtración, todas esas aguas que llegan de los ríos tienen que pasar por proceso de filtración, plantas donde le ponen químicos para que puedan venir sin algún tipo de infección. ¿Se acuerda el año pasado cuando estuvimos sin agua, producto de que había contaminación en el río y había contaminación en la planta de sal? ¿Se acuerdan? Sí, porque había caído petróleo al agua. Claro, entonces costó mucho limpiar y hacer el proceso de filtración porque tuvieron que cambiar toda la maquinaria para hacer ese proceso de filtración, ¿ya? Entonces, igual pasa cuando el agua sale de los ríos, viene con muchos contaminantes y por lo tanto el agua tiene que pasar por esas máquinas para que podamos nosotros tomarla, ¿ya? Y ahí ya vienen desinfectadas, pero es un proceso. Entonces, todas esas aguas, digamos, tienen, digamos, algún tipo de caída, ¿cierto? Por tubería hacia los ríos y hacia los lagos y hacia el mar, ¿ya? Y todo eso va produciendo contaminantes, ¿ya? Y más todo lo que nosotros, ¿cierto? Vamos contaminando con la basura, ¿cierto? Como decía su compañero, allá en Coñaripe, ¿cierto? Estaba lleno de basura. Entonces, toda esta contaminación agrícola, ganadera, industrial, doméstica va produciendo un daño enorme a la ecología y al ecosistema de la hidrósfera, ¿ya? Ahora, ¿qué consecuencias trae todo esto? Ya toda esta contaminación trae consecuencias para el hombre, ¿cierto? Porque el hombre es el que al final causa este daño a la naturaleza, ¿cierto? A los lagos, al mar, a los ríos, pero también nos hacemos daño solo porque después esta agua tenemos que consumirla o ocuparla, ¿cierto? En alguna actividad también agrícola, ¿ya?
ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, todos los residuos que caen. Imagínense un río lleno de basura, ¿ya? Y esos ríos existen así, chicos, por eso que le sacan fotos y lo suben en internet. Los ríos están contaminados, ¿ya? También desaparece la vida de la flora y de la fauna en el ecosistema acuático, ya por la toxicidad de los desechos industriales van desapareciendo. Imagínense, cae petróleo, ¿cierto? Muchas veces han pillado aves con el petróleo y ese petróleo es muy difícil sacarlo y estas aves mueren, ¿ya? También donde arrojan todas esas contaminantes, digamos, al mar, también, imagínense, todas las especies que están alrededor van recibiendo toda esa toxicidad, ¿ya? Cuando la gente arroja esas mallas, cuando van a pescar y dejan redes, dejan malla o alguien, ¿cierto?, tira una malla al agua, también se enredan las especies, digamos, en este caso esta tortuga, ¿cierto? O puede ser un pingüino que está enredado con todas estas mallas y ellos se dañan y se rompen también sus extremidades, ¿ya? Y así se va, digamos, dañando todo nuestro ecosistema, digamos, de flora y fauna en el agua, en la hidrósfera. Ahora todas las enfermedades que puede producir el agua contaminada, la hepatitis, el cólera, ¿cierto? La difteria, disentería, ¿cierto? Diarreas, gastroenteritis, parásitos, los vómitos, problemas a la piel. O sea, las consecuencias son muchas. Las consecuencias de contaminación son muchas, chicos, muchas. ¿Ya? Ahora vamos a ver un video, ¿ya? No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguien quiere consultar algo? No, ninguna duda. Ya. Vamos a ver este video de la contaminación del agua, ¿ya? Causas y consecuencias. Espérense un poquitito. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. El agua es el... Espera. Sí se ve bien. Ya. Ahí. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras. Con el vertido de desechos industriales, por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición. O a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. Y también con el vertido accidental de petróleo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Ya. Esperen, a ver. Ahí está. Ya. ¿Se dan cuenta lo importante que es cuidar el agua? ¿Ya? Lo importante es que nosotros tenemos que cuidar el agua para que podamos así, ¿cierto?, evitar tantos destrozos hacia la naturaleza. Hoy en día, por eso que, imagínense, el 97% de toda el agua de nuestro planeta en mar es agua salada, ¿ya? Y ahí habita cualquier cantidad de especies, digamos, y hay unos ecosistemas maravillosos, hermosos, ¿cierto?, que lo hemos podido ver en otros videos, ¿cierto? Y realmente
todo el daño se produce por el ser humano con todas las maquinarias que ingresan al agua, con los barcos pesqueros, con los barcos industriales, el daño que muchas veces tienen que pescar en grandes cantidades y sacan especies, digamos, que no deberían sacar y al final no las devuelven al mar. Y así pasan los lagos, ¿cierto? En los ríos, las contaminaciones que nosotros del agua dulce bebemos y se hacen las grandes represas también. Y para que se hagan esas represas también sacamos del agua la luz, ¿ya? Con la represa. Entonces hay muchas cosas, digamos, que se puede obtener del agua, muchos beneficios para todos, pero como seres humanos estamos destruyendo todo, ¿ya? Las fuentes de contaminación del agua entonces tenemos que son domésticas, industriales, agrícolas y el petróleo que derraman los barcos, ¿ya? Esas son las grandes, digamos, fuentes de contaminación de los mares, de los ríos y los lagos. Esta es una de las preguntas, chicos, que viene dentro de su trabajo, ¿ya? Identificar las formas de contaminación más frecuentes, ¿cierto? Y significativa en los mares, ríos y lagos, ¿ya? ¿Por qué doméstica? Porque toda esta contaminación del agua, ¿cierto? De lo que nosotros producimos en las casas, en los hogares, ¿cierto? Se van a los ríos, ¿ya? En otras partes se van a los lagos y en otros pueblos se van al mar, ¿ya? También... Ya, y también tenemos, ¿cierto? Las industrias, ¿cierto? Que están cerca de ríos, de lagos, de mar, también todo el daño que producen, ¿cierto? Y contaminan nuestra agua. Todo esto, chicos, estos son los tipos de contaminación que ustedes deben considerar dentro de su trabajo, ¿ya? Ahora, aquí tenemos unas preguntas que vamos a responder, ¿ya? Cuando hablamos de contaminación debemos responder siempre a la siguiente pregunta. Primero responder qué es lo que es contaminación para ustedes. ¿Qué es lo que es la contaminación, cierto? Yo ahora ya les di una explicación de lo que es la contaminación, ¿cierto? Es todo agente químico, físico, biológico que destruye un ecosistema, ¿cierto? O que daña un ecosistema en el agua, ¿ya? También tenemos que preguntarnos qué cuidado debe tener el ser humano por los recursos marinos. ¿Qué cuidado creen ustedes que tiene que tener el ser humano por los recursos marinos? Mariana, dime. No tirar petróleo ni fertilizantes. ¿Cierto? No usar, ¿cierto? Cosas que contaminan, ya sean fertilizantes, ¿cierto? Ya sean petróleo, ya sean elementos tóxicos al agua, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se contaminan los océanos, los ríos y los lagos? A ver, vamos a preguntar aquí a la Catalina Prieto. Cuéntanos, Catalina Prieto, ¿cómo se contaminan los océanos, los ríos y los lagos? ¿Cómo se contaminan, Catalina? Se contaminan por latas, por botellas de plástico, por petróleo, por casi todo lo que es de plástico, de metal, madera. Bien. Algunos peces mueren por los petróleos, todas las redes. O sea, por basura, ¿cierto? Todo lo Sí. que es basura que se arroja al agua, ¿cierto? Y Sí. todos los contaminantes químicos, ¿cierto? Que arrojan las industrias, ¿ya? Fertilizantes, ¿cierto? Los barcos pesqueros que también ellos arrojan petróleo, pequeñas desechos químicos, como dice Mariana también, ¿ya? Ignacia, dime. No, quería participar. Sí, pues dime. No, yo encuentro que se contaminan por los desechos industriales o por la basura que tira la gente. Bien, ¿cierto? Todo eso, esos desechos industriales son los que contaminan con los químicos, ¿ya? Ahora, ¿qué consecuencia posee la contaminación del agua del planeta para la flora y fauna marina? ¿Cuál es la consecuencia?
¿Cuál es la consecuencia, chicos? Perdón. ¿Cómo Que se va a hace? aumentar la, ¿Ah? que va a aumentar la contaminación del planeta y va a bajar la fauna y la flora y va a subir el calentamiento global. Ya, la consecuencia, ¿cierto?, que trae la contaminación del agua, ¿cierto?, del planeta, va a influir, ¿cierto?, en que vamos a ir extinguiendo nuestra flora y fauna, ¿ya? ¿Sabían ustedes que cuando hablamos de ecosistema es un grupo de seres vivos, ¿cierto?, que ellos funcionan entre sí? En este caso, en el agua, ¿cierto?, tenemos el plancton, ¿cierto?, tenemos las microalgas, tenemos los peces, los moluscos, ¿cierto?, que ellos todos interactúan y también funcionan como cadena alimenticia. Cuando falla uno, ¿cierto?, uno de ellos, todo el resto de la cadena alimenticia falla, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que con la contaminación, ¿cierto?, las consecuencias que podría llegar a traer, ¿cierto?, también el calentamiento del agua, como dice su compañera, ¿cierto?, porque el agua se calienta y se producen también falta de oxígeno en el agua, ¿ya? Hace que esta flora y esta fauna vaya, ¿cierto?, desapareciendo, ¿ya? Vaya desapareciendo y a la vez, ¿cierto?, todos los productos químicos, como dice igual Mariana, ¿cierto?, los peces, ¿cierto?, van comiendo todo lo que nosotros tiramos, ¿ya? Entonces todo esto desaparece. Al final vamos teniendo mares, lagos, ríos y con pocas especies, ¿ya? Y ellos también le dan vida, digamos, a esta agua, porque muchos de ellos también van limpiando el agua, porque ellos van comiendo todos los bichitos que están en el agua, ellos se alimentan de eso, ¿ya? ¿Ustedes han visto de qué se alimentan los peces? Hay algunos que se alimentan de los mismos peces, hay algunos que son medio caníbales. Sí, pues, hay algunos que se alimentan de los mismos peces, hay otros que se comen todos los bichitos que aparecen en el agua. Acuérdense que también los pájaros se paran en el agua y comen gusanitos, comen pececitos pequeños, comen todo lo que flota encima. Entonces, de alguna manera, ellos también son como una aspiradora, digamos, una aspiradora biológica, ¿cierto? Que van comiendo, alimentándose y van haciendo que el agua también vaya limpiándose, ¿ya? A ver, nómbrenme al menos 5 formas en que pueden cuidar el agua. A ver, Matías Wikiruca, No dime. el agua. Matías, dime. ¿Cómo cuidar el agua? ¿Sí? Dime una forma de cómo cuidar el agua. Así en el mar o... Cualquier agua. Cualquier agua. ¿Cómo nosotros cuidamos el agua? En el mar no tirar basura. ¿Ya? Una forma, No ¿cierto? gastar agua. Sí. No tirar residuos porque cae el agua. También. Bien. Ignacio Rivera dice no contaminar el agua, ¿cierto? ¿Cómo también podemos cuidar el agua? Antonella Miranda, ¿cómo podemos cuidar el agua? No me escucha. Sofía Vargas, ¿cómo podemos cuidar el agua? No contaminándolo. No contaminándola, ¿cierto? ¿Y cómo nosotros podemos cuidar el agua que tomamos? ¿Puedo hablar? ¿Sí? ¿Puedo hablar yo? ¿Sí? Convenciendo a nuestros amigos y familiares que no contaminen el agua. Ya, muy bien, ¿cierto? Convenciendo a nuestros amigos y familiares que no contaminen el agua. ¿Ya? ¿Qué más? Yo quiero dar mi opinión. Sí, habla. Podemos cuidar el agua de los lagos en no orinar el agua, porque los lagos son de agua dulce y de esa agua tomamos nosotros. También, ¿cierto? Bien.
¿Ya? No hacer caca en el lago. No hacer caca en el lago, Miss. También, chico, porque igual pasa a veces, ¿cierto? Pasa a veces hasta incluso en las piscinas cuando ustedes van, que la gente se defeca en las piscinas. Imagínense en los lagos también lo hacen. Y muchas veces toda esa agua, chicos, la que está a la orilla del lago, uno a veces dice, ¡uy, qué calentita el agua! Chico, pero a veces eso es pura orina. ¿Ya? Por eso está más calentito a la orilla, ¿ya? Pero por eso hay que tener cuidado. Dígame, dígame. Que igual tenemos que fiscalizar. Que tenemos que fiscalizar a las empresas que tiran sus residuos al agua. Exacto, ¿cierto? Uno a veces cuando vea algo, ¿cierto? Que está contaminando un río, un lago, ¿cierto? A veces hay que informar eso porque en el fondo después toda esa agua nos sirve a nosotros. Y nosotros, digamos, como sur de Chile, tenemos ese privilegio de tener ríos, de tener lagos y que podemos beber de esa agua, ¿ya? Pero también tenemos ciertas ciudades del norte grande, del norte chico, de la zona central, y que ellos no tienen esos ríos, no tienen esos lagos que nosotros tenemos. Casi la mayoría de sus ríos y de sus lagos están todos contaminados porque, aparte que son muy secos. Dime. Otra manera para evitar la contaminación que se me ocurrió fue no botar aceite por el lavaplatos. Exacto. Cuando uno bota el aceite, uno comete el error a veces, chicos, de vaciar el aceite y dice, le voy a poner agua caliente, pero el aceite va. Y el aceite, acuérdense que el aceite no se mezcla con nada. El aceite, aunque ustedes lo mezclen con agua, siempre el aceite se va a separar, porque aceite, ¿ya? Igual, Miss, hay gente que bota el aceite a la taza del baño. Oh, eso igual es terrible, pues chico, porque de alguna manera también se daña todo. O evitar de botar desechos, ¿cierto?, por las tazas del baño. Ahora, ¿qué consecuencia posee la contaminación del agua para nosotros? ¿Cuál es la consecuencia que tiene? Nos daña nuestros pulmones. Nos daña nuestros pulmones, nos daña También las enfermedades. Las enfermedades, ¿cierto? Dime. Las consecuencias que poseen de contaminar el agua para nosotros es que sin agua nosotros no podemos vivir. Apenas podemos durar 3 días sin agua. Claro, sin agua no podemos vivir. Y si no tenemos agua, ¿cierto? Yo no tomo agua en una semana y no me muero. Uno sin... Ah, pero es que no. Pero Antonia, tomas líquidos. Antonia, lo que pasa que tú dices, puedo estar una semana, tú dices, puedo estar una semana sin agua, pero tú estás tomando otras cosas. A lo mejor el agua tú lo consideras como que es pura agua, pero tú, por ejemplo, si comes sopa, estás tomando agua también dentro de la sopa. Si tú te comes una ensalada, ya sea lechuga, ya sea apio, ya sea, también tiene líquido dentro de esa verdura. ¿Me entiendes? El agua, digamos, va a ir siempre en todos nuestros alimentos. Y también nosotros tenemos que beber agua, porque el agua también nos ayuda, digamos, a digerir todos nuestros alimentos que nosotros comemos en el día. Sofía Loaiza, dime. Igual, yo acá atrás en mi patio tengo una reserva de agua con todos los hoyitos que hacen mis perritos en el piso. ¿Ya? Pero puro barro tengo yo. ¿Ve? Pero eso es lo que uno tiene que ir haciendo, chicos, es tratar de cuidar. ¿Ya? Ahora, miren. Ahora, investiguemos, dice, y peguemos recorte. Esta actividad, chicos, quiero que la hagamos la próxima clase. ¿Ya? La próxima clase, cuando nos toque, porque a mí me interesa que ustedes estas preguntas las respondan en su cuaderno. ¿Ya? Todas estas preguntas. Estas preguntas van a ir en su PPT, ¿ya? Y ustedes estas preguntas las responden en su cuaderno porque les va a ayudar para su trabajo, ¿ya? Y la próxima clase van a tener ustedes los recortes
recortes, van a tener identificado, ¿cierto? Por ejemplo, qué recursos, ¿cierto? O fuentes laborales, ¿cierto? Están dentro de nuestro mar o nuestro lago, ¿cierto? Y qué actividad se hace, ¿ya? Yo aquí les puse algunas, por ejemplo, ¿qué fuentes laborales se pueden trabajar en el recurso marítimo? Se puede trabajar la pesquera artesanal, ¿cierto? Donde ellos llevan todo lo que son las especies marinas para consumo alimenticio directo de nosotros. Eso lo podemos ver en los mercados, ¿ya? Cuando compramos pescado, compramos almeja, compramos el congrio, compramos también, hay cuántos que se llaman cuando compra la gente pulpo. Todo esto que se pesca en forma artesanal va de alimento directo para nosotros, ¿ya? Pero la pesca industrial es la que busca el procesamiento de estas especies para obtener harina, aceite de pescado, muchas veces se tienen también, digamos, algunas cápsulas de medicina que la gente toma, ¿ya? Entonces, todas esas fuentes laborales, digamos, y aquí falta incluir también, ¿se acuerda que aquí también van los biólogos marinos, los que estudian todo lo que es la biología en el mar, ¿cierto? Y van otros tipos de fuentes laborales que trabajan con el recurso marino, ¿ya? También tenemos recreación, ¿cierto? Hay entidades que se dedican, digamos, a la parte recreativa, hacen surf dentro del mar, la gente. También está la parte, digamos, comercial, donde la gente hace tour, ¿cierto? En los grandes barcos, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que son fuentes laborales que se pueden trabajar con el recurso marino. Ahí ustedes tienen que tener más recortes, ¿ya? Ahora, ustedes tenían una tarea donde tenían que observar de su acuario y explicar un ser vivo y cómo se trabajan en este recurso, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí les tengo, por ejemplo, los peces son animales vertebrados que viven en agua y se reproducen por huevo, es decir, son ovíparos, ¿ya? Ahora los peces para vivir en el agua, ¿cierto? Necesitan tener aletas dorsales, sus aletas pectorales, necesitan tener su boca, ¿cierto? Donde respiran, ¿cierto? Todo, ellos tienen otro sistema de respiración en el agua. Ahora, ¿para qué nos sirve este pez que yo tengo en mi acuario? ¿Para qué me sirve? Este me sirve de alimento, me sirve para hacer la harina de pescado, ¿cierto? Las grandes empresas la ocupan, hacer el aceite de bacalao, ¿cierto? Que sacan el aceite de los peces, ¿cierto? Y también para hacer enlatado y conserva, ¿ya? Ahora, a lo mejor otro va a elegir uso de las algas. ¿Para qué me sirve las algas? Para hacer espesante para alimentos, como los helados, ¿cierto? Para hacer pasta de dientes, para hacer cosméticos, para hacer los champús, lo pusieron con alimentos para animales. Vamos a arreglarlo. Espérense un poquitito. Vamos a arreglarlo al tiro. Y así tienen que ir trabajando, digamos, todo. ¿Ya? Espérense un poquitito, voy a arreglarlo. Champú. Champú. ¿Ya? Entonces, para eso nos van sirviendo, ¿cierto? Todo lo que ustedes van obteniendo, pero para eso ustedes tienen que elegir un ser vivo, una especie de su acuario, ¿ya? Y explicar así, por ejemplo, paso a paso, para qué sirve. Si van a elegir un pez, si van a elegir un molusco, ¿para qué sirve? Si van a elegir una alga, ¿para qué sirve? ¿Ya? Y cómo ellas también se alimentan. Acuérdense que las algas también hacen fotosíntesis debajo del agua, ¿ya? Y identificar las formas de contaminación más frecuentes que sean significativas en los mares y los ríos. Y aquí tenemos las fuentes más frecuentes de contaminación, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es el ecosistema, cierto? En el ecosistema están los seres vivos, que son las plantas, los animales acuáticos, ¿cierto?
Y tenemos seres no vivos también, que son aire, agua, la roca, lo que no tiene vida dentro de este ecosistema acuático, ¿ya? Hay que evitar, ¿cierto?, lo que es la contaminación, porque al final nosotros estamos contaminando toda el agua, ¿cierto? Y nos va a producir enfermedades, ¿cierto? Y aquí dentro de esto ustedes pueden ver que aquí van bacterias, van parásitos, cuando el agua está contaminada y se puede ver solamente a nivel de microscopio, ¿ya? Eso, chicos. Entonces, la próxima semana vamos a trabajar, ¿ya? Ustedes van a tener que tener su recorte para poder trabajar. Eso, Sofía, ya ese es tu acuario. Tú de ese acuario... ¿Recortes de qué? ¿Ah? ¿Recortes de qué? Que no entendí. Agustina, el trabajo final, ¿cierto? Consiste en 3 preguntas, ¿ya? Y esas 3 preguntas es la que vamos a trabajar. Ustedes tienen que tener recorte, primero, de la empresa, ¿cierto? O de las fuentes laborales que trabajan en el mar. Ahí pueden tener recorte de pescadores, recorte de biólogos estudiando, ¿cierto?, el mar, recorte, por ejemplo, de buques grandes, ¿cierto?, que trabajan como industria dentro de las pesqueras, ¿ya? Ustedes ahí buscan recorte, ¿ya? Aparte de eso, Agustina, tienen que tener, ¿cierto?, seleccionar un animalito o ser vivo de su acuario y explicar, por ejemplo, si eligen un pez, explicar. Son esas, son esas 3 preguntas que mandó el denantes. Sí, pues, esas 3 preguntas las vamos a trabajar en un papelógrafo o en una cartulina y vamos a pegar los recortes. Cosa que después que terminemos, ¿cierto? Eso, ustedes puedan hacer su video y enviarlo. Usted después puede mandar eso al grupo de WhatsApp, pero así en forma Word o PowerPoint, no Sí, con una foto. Yo les voy a enviar ahora, chicos, digamos, el PPT que trabajamos y ahí va a ir. Perdón que le interrumpa, pero le puedo hacer la pregunta. ¿Necesitamos un solo animal o alga o un animal y un alga? Uno solo. Uno voy a pedir, ya, para que lo expliquen. Por ejemplo, ustedes ahí van a... tenemos que decidir si va a ser algún animal o algún molusco, algún pez, alguna alga. ¿Ya? Tenemos que decidir qué va a ser, ya. Y describirlo, ¿cierto? Primero que nada, cómo se alimentan ellos, por ejemplo, cómo nacen también, ¿ya? En el caso de las plantas acuáticas, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que colocar, por ejemplo, que las plantas hacen su fotosíntesis, absorben el sol, ¿cierto? El oxígeno que está en el agua, ¿cierto? Ellos crean todo su fotosíntesis, ¿ya? Y en caso de los peces, ¿cierto? Los peces se alimentan de peces más pequeños, se alimentan de bichitos, son ovíparos porque nacen de huevos, ¿cierto? Ahora, si eligen un pez que nace por crías vivas, es distinto. Dime, Ignacia. Lo otro, Mi, es que Benjamín y la Sofía Vargas están levantando la mano. Ya, espérate. Sofía Vargas, dime. Sofía. ¿Qué? La tarea del acuario, uno le va a mandar un video o la va a evaluar en clase. El acuario, ustedes tienen que enviarme un video explicando su acuario, pero un video simple, ¿ya? Un video simple, si yo tampoco necesito, si a alguno no le gusta que aparezca en el video, no le gusta ponerse, pero que yo le escuche su voz, ¿ya? ¿Me escucharon? Entonces para el acuario es un video en vez de imágenes. Sí, pues con imágenes ahí me explican su video nomás, pues me explican, por ejemplo, en qué consiste su acuario, qué seres vivos Pero tienen. ¿puede ser con imágenes o tiene que ser sí o sí con video? Ay, a ver, ¿cómo fue la rúbrica? A ver, esperen un poquitito, voy a echar una mirada a la rúbrica para verla otra vez porque... Benjamín Barrientos tiene su mano levantada.
Ya. Miss pregunta, ¿por qué nos está enviando tantos trabajos estos últimos días? ¿Cómo? ¿Por qué en todas las materias que nos toca con usted nos están viendo tantos trabajos? ¿Por qué tantos trabajos? Si estos trabajos solamente